Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar del tema de trabajo mecánico. Y bueno, como ya hemos estado abordando en las sesiones anteriores, el trabajo en física se define como la fuerza que se aplica sobre un cuerpo para desplazarlo de un punto a otro. Y es muy importante aquí establecer que el trabajo solamente se efectúa cuando el objeto experimenta un desplazamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular o hemos calculado el trabajo mecánico? El trabajo mecánico me dice que es igual a la fuerza por la distancia. La fuerza en newtons, la distancia en metros y bueno, el trabajo va a ser newtons por metro, que es lo mismo o es equivalente al joules. Veíamos en las sesiones anteriores cómo si aplicamos una fuerza en la cual se desplaza el cuerpo y esta fuerza tiene un ángulo o maneja un ángulo con respecto al horizontal, bueno, pues aquí el trabajo lo vamos a obtener de la siguiente manera. El trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia, pero lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo. Recuerden que es un ángulo que se forma o que es con respecto al horizontal. Y en esta sesión vamos a recordar un elemento, ya lo hemos revisado en sesiones anteriores, la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Esta fuerza de fricción me dice que surge por el contacto de dos cuerpos y que se va a oponer al movimiento. También decíamos que para calcular esa fuerza de fricción necesitábamos o trabajábamos con nuestra coeficiente de fricción y una fuerza normal. La fuerza normal es aquella que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre ella. Entonces, esa sería nuestra fuerza normal. Vemos que tanto la fuerza de fricción como la fuerza normal se manejan en newtons. Entonces, recordando este último punto o esta última ecuación, vamos a desarrollar nuestro ejercicio. Nos dice que es un bloque cuya masa es de 3 kilogramos y que es jalado por una fuerza de 45 newtons. Y aquí se forma un ángulo de 30 grados, vean qué importante, y hay un desplazamiento, se desplaza 5 metros. Además, tengo que considerar un coeficiente de fricción dinámico con el suelo de 0,25. Ahora sí me dice, hay que determinar el trabajo realizado por las fuerzas que actúan sobre el bloque y además cuál sería el trabajo resultante. Vamos a colocar como siempre yo les digo nuestro sistema, donde viene un bloque, vemos que hay una fuerza de 45 newtons y que se forma un ángulo con respecto a la horizontal de 30 grados y que hay un desplazamiento o una distancia de 5 metros. Aquí sabemos que tengo que identificar todos los elementos que forman parte de mi sistema, como sería una fuerza de fricción. Si me están diciendo que hay un coeficiente de fricción es porque va a haber una fuerza de fricción y la fuerza de fricción, recordemos, va en dirección contraria que la fuerza. Entonces, esta fuerza va hacia la derecha, por lo tanto, la fuerza de fricción, como se está oponiendo, va a ir hacia la izquierda. Vemos que también está nuestra fuerza normal y nuestro peso. El peso siempre va en dirección o va hacia abajo, ¿sí? Aquí recuerden que es bien importante identificar el sentido. Con esto podemos crear nuestro diagrama de cuerpo libre si así lo requerimos. Si identificamos aquí perfectamente los elementos, hasta aquí lo puedo dejar. Eso ya va a depender de cada uno de nosotros. Pero recuerden que la posición, la dirección de cada uno de estos elementos son importantes porque vamos a identificar prácticamente el signo con el que se van a trabajar. Yo voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Colocamos, ya sabemos, nuestros ejes de coordenadas Y y X. Coloco mi primer fuerza, mi fuerza de 45 newtons a 30 grados. Coloco mi fuerza de fricción, que dijimos va hacia la izquierda, sobre el eje de las X. Tengo la fuerza normal que iría hacia arriba y mi fuerza mi peso que va hacia abajo, ¿sí? Aquí como estoy trabajando un ángulo, ¿se acuerdan que hemos revisado como parte de geometría y en otros ejercicios? Voy a trabajar con mi componente X, ajá, y mi componente Y. ¿Para qué? Para yo poder considerar esta fuerza. Entonces, bien importante, sobre el eje de las Y, qué fuerzas están actuando y sobre la componente, o más bien sobre mi eje de las X, las fuerzas que también están actuando. Aquí, para esto me sirve este diagrama. Ya que tengo esta información, bueno, me dice hay que determinar el trabajo realizado por las fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan? La F es fuerza de 45 newtons
y la fuerza de fricción. Para calcular, vemos aquí el trabajo de la fuerza de 45 newtons. Primero que nada, sabemos que hay un ángulo de 30 grados. Y se acuerdan que decíamos ahorita, para calcular la fuerza, con un ángulo tengo que trabajar el coseno del ángulo. En este caso, coseno de 30 grados. Tengo la fuerza así, 45 newtons. Tengo la distancia así, 5 metros. Sustituimos. Ahora, el trabajo va a ser igual a 45 newtons por 5 metros por el coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados es 0.866 y lo multiplico por 5 metros y 45 newtons y el trabajo en F sería de 194.85 newtons por metros o joules. Ya calculé el trabajo de mi fuerza. Me falta la fuerza o el trabajo de la fuerza de fricción. Para calcular la fuerza el trabajo de la fuerza de fricción sería igual a la fuerza de fricción por la distancia. Vemos que aquí no hay ningún ángulo, no se trabaja ningún ángulo, no se forma ningún ángulo, por lo tanto, solamente multiplicamos la fuerza por la distancia, que fue la primera fórmula que compartí. Tengo la fuerza de fricción, no, sí la identifiqué, pero no tengo su valor. La distancia siguen siendo los 5 metros, me falta la fuerza de fricción, pero veíamos hace un momento que la fuerza de fricción es igual al coeficiente por la normal. ¿Me dieron el coeficiente? Sí, tengo el coeficiente de fricción, 0.25, pero la normal no. También el valor, o más bien este elemento de mi fuerza normal lo identifico en mi sistema, pero tampoco tengo el resultado, el valor de la normal. Entonces, ¿cómo puedo calcular la normal? La normal está sobre el eje de la Y, es decir, voy a trabajar las fuerzas que trabajan en este eje, que por una parte sería la normal, el trabajo y mis fuerzas en Y, que no están aquí sobre, vamos a decirlo, sobre el eje directamente, pero sí lo tenemos aquí perfectamente identificado. Importante, la normal va hacia arriba, sabemos que va a ser positiva. Las fuerzas en Y va hacia arriba, también va a ser con signo positivo. Y el trabajo como va hacia abajo en el eje de la Y, significa que es negativo. Entonces decimos que la sumatoria en fuerzas en Y va a ser igual a 0. Y las fuerzas que están actuando ya identificamos que son 3. La normal positivo, el trabajo negativo, perdón, el peso negativo y las fuerzas en Y, en este caso positivo, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo. Necesito la normal, no tengo el valor del peso y no tengo las fuerzas en Y, pero también tenemos una fórmula que ya hemos trabajado que me dice que el peso es igual a la masa por la gravedad. La masa me le están dando 3 kilogramos, la gravedad ya no la sabemos, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si multiplico los 3 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, me dice que el peso es igual a 29.43 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado o newtons. Ya tengo el peso. ¿Cómo voy a calcular las fuerzas en Y? En este caso, ¿cómo determino el valor de, en este caso, FY? Me dice que es esta la que vamos a calcular, ¿sí? ¿Se acuerdan? Me vuelvo a la parte de geometría, donde decíamos que para calcular las fuerzas en Y va a ser igual a la fuerza que la tengo, 45 newtons por el seno del ángulo de 30 grados. Ajá. Aquí es muy importante ver cuál componente estoy calculando, si es X o Y, porque dependiendo de a quien calcule, voy a trabajar una función trigonométrica. Entonces aquí es F por o fuerza por seno del ángulo. La fuerza 45, el ángulo 30 grados. Y decimos que el seno de 30 grados es 0.5 y lo multiplico por 45 newtons. La fuerza en Y sería 22.5 newtons. Vean, ya tengo peso, ya tengo fuerzas en Y o F de Y y por lo tanto puedo sustituir. Ya identificamos el signo, dependiendo la dirección, es el signo que le corresponde, coloco la normal es igual a, perdón, en este caso, normal menos peso 29.43 newton más FY, que sería 22.5, esto es igual a 0. ¿Qué voy a hacer? Ya solamente necesito despejar la normal. Vean qué va a pasar. El peso está restando, va a pasar sumando. F de Y está sumando, pasa restando porque los paso del otro lado de la igualdad y me queda que mi normal es igual a 29.43 newtons menos 22.5 newtons. Esto va a ser igual
a la normal de 6.93 newtons. Ya tengo normal. ¿Qué voy a hacer? Calculamos nuestra fuerza de fricción, que sería 0.25, que es el valor de mi coeficiente, por 6.93 newtons. Multiplicamos y me daría una fuerza de fricción de 1.7325 newtons. Ahora sí, ¿puedo calcular el trabajo? Sí, ya tengo el valor de la fuerza, 1.73 newtons por la distancia, 5 metros. Esto va a ser igual a 8.66 joules. Ya calculé, me dice aquí las fuerzas, el trabajo realizado por las fuerzas. El trabajo de F es 194.85 joules. El trabajo de nuestra fuerza de fricción, 8.66 joules. Pero ahora me dice, inciso B, ¿cuál sería el trabajo resultante? Me dice que el trabajo total o resultante va a ser igual a la sumatoria de el trabajo que se está realizando por las diferentes fuerzas. Bien importante, nuevamente, la sumatoria, recordemos que tengo que respetar signos. En este caso, mi fuerza, sí, el sentido de mi fuerza, o más bien la dirección o donde se está representando mi fuerza, está en el primer cuadrante, que sería positiva. Sin embargo, para la fuerza de fricción, recordemos que es negativo. ¿Por qué? Porque se opone y va en este caso hacia la izquierda. Por lo tanto, decimos que el trabajo total o el trabajo resultante va a ser igual al trabajo de F menos el trabajo de fricción. ¿Sí? Esta es negativa. ¿Por qué? Por el sentido que se tiene en esta fuerza. Y por lo tanto, el trabajo resultante sería 194.85 joules menos 8.66 joules y tendríamos un trabajo resultante de 186.18 joules. Ese sería el trabajo total. Muchas gracias. Eso sería todo. Hasta luego.